Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta películas, series, reptilianos, están en todas partes. Como les platicaba en el video de Invasión Secreta, ahí nos presentan en esta nueva serie de Disney Plus, basada en una serie de cómics, una raza llamada los Skrulls, que tienen la apariencia de reptilianos y que se cambian, se disfrazan de humanos. Ya había sido presentada esta raza en la película de Capitana Marvel, pero como les comentaba, no es la única referencia a la teoría de los reptilianos. De hecho, hay muchísimas en series, películas y en toda clase de cosas, hasta en comerciales. Obviamente todo nos remite a las teorías que en su momento expuso David Icke. Sin embargo, algunas de estas referencias son anteriores a David Icke, donde él hablaba de la existencia de una hermandad de Babilonia, un linaje reptil, una hibridación, que sería la que poseen algunos miembros de millonarios, artistas, personas de la nobleza, cosas así. Y bueno, recordemos que, por ejemplo, algunas de estas afirmaciones han sido confirmadas por testimonios de sobrevivientes o de personas que han tenido contacto y han visto cómo cambian de humanos a dragones o de humanos a reptiles. Le decían dragones. Y sobre todo, por ejemplo, se comenta mucho la historia de Arizona Wilder, donde ella decía que había asistido a una fiesta de élite. Bueno, ella fue sobreviviente de muchas cosas y confirmaba que ella había visto que se transformaba un expresidente mexicano, Miguel de la Madrid, cuya sobrina después se casó también con Peña Nieto a presidencia y cuyo nieto ahorita está como candidato, precandidato presidencial. Bueno, pues Arizona Wilder decía que es de raza reptil. También había por ahí una cosa que no podemos confirmar, pero era una plática que tenía Putin supuestamente con algunos miembros de su gabinete, donde decía que él había visto cómo se transformaba supuestamente la reina Isabel y que por ese motivo no le gustaba acercarse a ella, mantenerse alejado lo más posible porque la había visto cambiar. Y lo de la reina Isabel, la verdad es que hay muchos testimonios y también las reacciones de los animales. Es muy sospechoso, la verdad yo no lo dudo. Y más allá de que podamos creer o no esa teoría, hay quien dice, bueno, esto es solamente ficción, es absurdo. O hay quien dice que los reptilianos como tal no existen, sino son entidades que parasitan a la gente en rituales, pero que no cambian de humanos a reptiles. Pero yo les digo que yo he leído testimonios de gente que estaba antes de internet que había visto esa transformación, pero bueno, cada quien. Como sea, pues este video es nada más para confirmar que hay muchas referencias en todo, incluso más allá de creer o no. Si existen cultos desde la antigüedad, culto a los serpientes, culto a los reptiles, y lo vemos en estatuas, en esculturas, en todas las civilizaciones antiguas, cómo se veneraba a los reptiles, a los dragones, a las serpientes. Son muchísimas referencias, ya las vamos a ir hablando en varios videos. En este yo creo que vamos a hablar sobre todo de las referencias en películas y en series. Esta es la primera parte porque hice este video y la verdad es que va a quedar súper largo, entonces lo vamos a dividir en 2 o 3 partes y vamos a ir hablando. Pero como les digo, aparecen referencias en varias partes del mundo. Y esto además no solamente se limita a referencias antiguas, sino también a que algunas instituciones y organizaciones mundiales utilizan el símbolo de la serpiente para representar sus planes. Da mucho que pensar, y más con las cosas que vimos en el 2020 de quién gobierna este mundo. Incluso también lo vemos hasta en marcas comerciales, cómo aparecen representados estos seres. Incluso representan a la medicina. Es el símbolo del caduceo.
Y lo que es más impactante es que también hay esculturas que representan esto en el Vaticano, en las estructuras y en las salas que son oficiales del Vaticano. Raro, ¿no creen? Bueno, vamos a hablar de una de las primeras referencias que aparece, que es Doctor Who. Es una serie británica, la primera vez que salió fue en 1963, luego duró hasta el 89, luego en el 2005 hicieron otra versión y es de la BBC, y ahí nos han presentado diferentes razas de reptilianos, por así llamarlos, a los draconianos y a los silurianos. E incluso en la temporada 8 nos mostraban a una mujer que vivía en Inglaterra y que se presentaba como humana, pero que en realidad era reptil. Era en la temporada 8, ya nos hablaban de cómo se transforman o se disfrazan de humanos. Luego, sobre los silurianos, hay una investigación, una publicación que realizaron dos científicos, son los Gavin Schmidt, el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester. Publicaron un artículo científico en el Journal Astrobiology, donde exploraban la hipótesis de que antes de la humanidad o de la civilización humana hubiera existido una civilización más avanzada que hubiera tenido la tecnología y que habría tenido la apariencia de humanos reptiloides. Por eso se llamaba la hipótesis siluriana. Todavía quedó como en una hipótesis, porque no decían que no tenían pruebas para demostrar eso, pero de que existían algunas evidencias que hacían pensar que era eso. Obviamente fue descalificado. Muchos científicos criticaron que se publicara este estudio, pero sin duda es interesante. Otra de las series que desde hace años nos presentaba a través de sus cómics, sus películas y sus series es Star Trek. Nos presentaron también diferentes tipos de reptiles. Desde 1966 hasta la fecha nos han mostrado diferentes razas, o no sé cómo llamarles, de reptiles humanoides como los cardassianos, los Selai, los saurianos, los Gorn, los Bort. Y bueno, nos han presentado la hipótesis de que son obviamente en su mayoría carnívoros, algunos un poco más tranquilos, pero la mayoría son recesivos. Y bueno, otra de las series que también nos hablan de esto es una serie de 1974 llamada La Tierra de los Perdidos o El Mundo de los Perdidos. Hicieron una nueva versión en el 2009 con Will Ferrell y hablaba precisamente de un científico que es llevado junto con otras personas a un vórtice, a una tierra lejana o alternativa, donde quienes gobiernan es una raza de hombres lagarto, llamados los Slicks Tanks. Bueno, pues más claro, nada. Luego también en Star Wars podemos ver cómo nos presentaron a lo largo de diferentes cómics, de películas como La Guerra de los Clones, El Imperio Contraataca, también en series animadas y en diferentes historias a los Trandoshanos, que son cazadores reptilianos que además son famosos por ser cazarrecompensas, y hay una historia en los cómics donde hablan que los Trandoshanos, que también aparecen con el Mandaloriano, tienen un rito de iniciación en el que participan todos los que van a convertirse en cazadores, y es que deben de cazar, atrapar y comer a un Jedi Padawan, o sea, a un niño humano. Eso está en Star Wars, en los cómics, no sale en otras películas, pero eso lo encontré en los cómics, ¿no? Bastante duro lo que nos están diciendo. Una de las películas que revela mayor información es la saga de Conan a través de los cómics, la serie animada y la película. Ahí nos explican muy bien este tema de los reptilianos. En la película de 1982, donde sale Arnold Schwarzenegger, él sale como un gladiador que se escapa y es contratado, por decirlo así, por un rey. Bueno, le ofrece riquezas
y a cambio de que rescate a la princesa, a su hija, la cual está atrapada en el culto de las serpientes, que se ubica en la montaña del poder, que como ven es una pirámide, y el líder de este culto es supuestamente un hombre, un líder que aparenta ser humano, pero ahí se ve cómo se transforma en reptil. No puedo poner muchas imágenes o videos de eso por el copyright, pero ahí se ve. También aparece cómo empieza a desaparecer mucha gente joven y los tiene ahí en su culto hipnotizados, hacen horchatas, hacen sacrificios humanos y ofrecen banquetes en las fiestas donde ¿qué creen que comen? Pues imagínense exactamente. Y todo esto aparece en la película de 1982. Sin embargo, la serie animada de 1992 da un discurso que da mucho, mucho que pensar. Por razones de copyright no lo puedo poner al 100, pero les voy a explicar un poco lo que dice en ese discurso y en esa serie animada. Pues aparece un hechicero que le está explicando rápidamente a Conan cómo funciona el mundo. Le dice que hace muchos años había un dios llamado Set que quería gobernar al mundo, esclavizar a la humanidad, y si se fijaron al principio ponen la pirámide inacabada con el ojo. Bueno, pues dice que se unieron muchos hechiceros para atraparlo y enviarlo a otra dimensión, pero que solamente lo pudieron mandar a él. Los otros hechiceros no lograron detener a sus seguidores, los cuales llaman la gente serpiente. La gente serpiente que se puede convertir en humano lograron escaparse y se disfrazan de humano y siguen con su culto esperando que Set regrese. Y dice, ellos nos gobiernan, pero ellos son personas serpientes, o sea, solo se disfrazan de humanos, pero no lo son. Muy interesante, ¿no? Pero sin duda, la serie que más nos habló de esto fue la de serie V o Invasión o Los Invasores, Invasión Extraterrestre. Pusieron varios títulos, fue también más o menos en la misma época, y nos mostraba unos extraterrestres que llegaban a la Tierra en son de paz, que ofrecían salvar a la humanidad de todos sus problemas, establecían un gobierno mundial donde ellos eran los líderes y ya había paz en todo el mundo, ya no había guerras, que iban a salvar el medio ambiente, que iban a proteger las áreas naturales, que iban a compartir su tecnología a cambio de unos cuantos recursos y que además a cambio de eso nos iban a dar la cura y la salvación de todas las enfermedades. Así que establecían centros de salud, pero casualmente empezaban a desaparecer científicos, genetistas, doctores, y los que quedaban empezaban a ser perseguidos. Uno de los protagonistas se da cuenta de que algo raro pasa porque empiezan a reclutar a niños, se los llevan a campos de adiestramiento donde les van a enseñar su tecnología y su cultura, pero los niños desaparecen y él se mete a investigar a la nave y se da cuenta que los recursos de los que hablan, pues es agua, que se están robando el agua. Incluso se ve cómo empiezan a desaparecer lagunas y ríos. Cualquier parecido con la realidad no creo que sea coincidencia. También se llevan el oro, que lo utilizan para sus naves, pero también encuentra cápsulas donde se están llevando a cientos y a cientos de personas. Se los llevan como alimentos. Estos seres que aparentan ser humanos en realidad usan una máscara porque son reptiles y se niegan a comer la comida humana porque dicen que les puede hacer daño, porque apenas están adaptando al medio ambiente, pero es mentira porque ellos se comen, pero los alimentos vivos, o sea, los ratones, así, sale la escena y todo esto. Y también se comen a los humanos. Salen muchísimas cosas que les van a aparecer, también empiezan a dar dulcecitos. Empiezan a cambiar a los políticos, o sea, se llevan a los políticos a su nave a conocerla y
De repente ya regresa un reptil disfrazado del político. Empiezan a ocupar todos los puestos de poder. Los niños en centro de adiestramiento son, pues les hacen control mental, lavado mental, MK Ultra, todo esto, y se vuelven contra sus padres. Son capaces de denunciar a sus padres porque se establece una tiranía donde cualquiera que esté en contra de los visitantes, también se llamaba así los visitantes, pues es encarcelado, desaparecido. Se ve como hay humanos que son traidores y aún sabiendo lo que ellos hacen, los apoyan con tal de no perder sus privilegios. Hablan de una hibridación y hablan de que van a modificar el clima para que estos seres se puedan acoplar a la Tierra. Muchísimas cosas. Luego en el 2009 hicieron otra versión, pero muchas de las cosas que aparecen en esta serie pues son mucho más realistas y mucho más de lo que estamos viviendo. Y por último vamos a hablar también de una película de 1988 que se llama Ellos Viven, cuyo director John Carpenter y su actor principal Roddy Piper dijeron en varias ocasiones que esto no es una película de ciencia ficción, que está basado en la vida real, que es un documental. Si no la han visto, les recomiendo bastante que la vean, súper recomendable. Y si ya la vieron, pues nada más para comentar, hablan de una época donde hay mucho desempleo, una situación económica desesperada, y nuestro protagonista, por azar del destino, encuentra una caja con unos lentes y al ponerse los lentes se da cuenta que el mundo no es como él cree, que todo está lleno de mensajes subliminales. La televisión, las revistas, los espectaculares le dicen cosas como obedece, no pienses, los billetes dicen este es tu Dios, y se da cuenta además que hay drones, cuando en esa época no era tan común el tema de los drones, que nos vigilan, drones que son invisibles, que nos controlan a base de antenas escondidas en semáforos y en edificios, y también que hay humanos que no son humanos. No me queda muy claro si hacen referencia a reptilianos o hacen referencia a una especie de androides o alguna otra especie o otra cosa. Pero ahí se ve como en la calle están estos seres reptilianos o algo así. Cuando ellos se dan cuenta que alguien los puede ver, lo empiezan a perseguir. Nos muestran que están sobre todo en la televisión, que son los políticos. Nos muestran que le quiere mostrar con los lentes a las personas, a su amigo, para que vean lo mismo que él está viendo, y que hasta se enoja y le pega. No quieren ver, quieren seguir en su ignorancia. Nos muestran que estos seres tienen bases subterráneas donde hacen fiestas y están organizando sus planes para mantener el poder y el dominio sobre la humanidad. Nos muestran cómo hay humanos traidores, también igual en la serie V, que saben lo que son estos seres y deciden ayudarlos para mantener el poder, o sea, la élite, para mantener los privilegios. Y nos muestran el poder que tienen las antenas y que a través de las antenas es como crean este holograma. Ahí nos muestran que no es que cambien de humano a reptil, sino que es un holograma. Eso es lo que ellos presentan. Con un reloj van cambiando este holograma. Al destruir las antenas, la gente empieza a ver cómo son realmente. Insisto, no me queda muy claro si está hablando de reptiles o de androides o alguna otra especie extraña. Déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. Nos faltan muchas referencias en otras culturas, nos faltan referencias en comerciales. Así es, y nos faltan referencias también, muchísimas películas, animes, series animadas. Apenas vamos en los años 80 y todavía nos falta bastante. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.